Ecos en el apartamento vacío. Carlos miró la pantalla en blanco de la computadora, el cursor parpadeando como si se burlara de él. Era la tercera noche consecutiva que se sentaba a escribir y no podía producir ni una sola línea. El apartamento silencioso parecía tragarlo, con los ecos del vacío resonando por las paredes. Habían pasado 6 meses desde el accidente que se llevó a Ana, su esposa, y él ya no lograba transformar pensamientos en palabras. El escritor aclamado, autor de 3 bestsellers, ahora apenas podía escribir un correo electrónico. El plazo para entregar el manuscrito había sido extendido 2 veces. Su editor ya no llamaba con tanta frecuencia. El mundo afuera parecía seguir girando mientras Carlos permanecía congelado en ese apartamento, en ese momento, en ese dolor. El sonido de la notificación del celular lo sacó del trance. Probablemente era Marcela, su hermana, comprobando si aún seguía vivo. Durante los primeros meses, ella aparecía sin previo aviso. Traía comida, intentaba conversar. Carlos apenas respondía. Las visitas fueron disminuyendo. Él no la culpaba. Era difícil estar cerca de alguien que se negaba a vivir. Ignoró el mensaje y fue a la cocina. Abrió la nevera casi vacía. Leche caducada, algunos huevos, una botella de agua. La cerró sin tomar nada. En la sala, la estantería polvorienta guardaba copias de sus libros, premios literarios y fotos de él con Ana. Evitaba mirar hacia esa parte del apartamento, como si esos objetos pertenecieran a otra persona, a otra vida. La noche parecía más oscura de lo normal. Carlos caminó hasta la ventana y miró hacia la calle desierta. Era extraño pensar que había personas viviendo sus vidas normalmente a unos metros de allí. Personas despertando, trabajando, riendo, amando. Mientras tanto, él estaba allí, un fantasma en su propio apartamento. De repente, algo sucedió. Un sonido indistinto, como si alguien hubiera dejado caer algo en el apartamento de al lado. Carlos se congeló. El apartamento de al lado estaba vacío desde hacía meses. Los inquilinos se habían mudado poco después de lo que pasó. Aguzó el oído. El sonido vino de nuevo, más claro ahora. Alguien estaba allí. El corazón de Carlos aceleró. Tal vez eran nuevos vecinos mudándose durante la noche. Poco probable. Tal vez era un intruso. Aún menos probable en ese edificio con seguridad 24 horas. Aún así, caminó hasta la pared que dividía los apartamentos y puso el oído contra ella. El sonido era más. No eran pasos ni objetos cayendo. Era una voz familiar, suave, imposible. La voz de Ana recitando fragmentos de su último libro. Carlos se alejó de la pared como si estuviera en llamas. Su cuerpo entero temblaba. No era posible. Estaba volviéndose loco, finalmente. Se sentó en el sofá, intentando controlar su respiración. El reloj en la pared marcaba las 3:14 de la mañana. La hora en que el hospital llamó, 6 meses atrás. La hora en que su vida se detuvo. Carlos cerró los ojos con fuerza, repitiendo mentalmente que estaba imaginando cosas, que el cansancio y la depresión estaban afectando su mente. Cuando abrió los ojos nuevamente, tuvo la impresión de ver una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Se levantó impulsivamente, encendiendo todas las luces. El apartamento estaba vacío, claro. Revisó cada habitación de todos modos, abriendo armarios, mirando debajo de la cama como un niño asustado de la oscuridad. Volvió a la sala, exhausto y perturbado. Chentun. Teléfono sonó, haciéndolo saltar. ¿Quién llamaría a esa hora? Dudó antes de contestar. ¿Hola? Su voz salió ronca, como si no la usara desde hacía mucho. Silencio al otro lado. Y luego un susurro. Continúa la historia, Carlos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Con las manos temblorosas, revisó el número. Desconocido. Tiró el teléfono al sofá, como si el aparato pudiera morderlo. Era demasiado. Estaba perdiendo completamente la cordura.
Necesitaba salir de allí, al menos por unas horas. Agarró las llaves, la billetera, el celular y salió del apartamento sin mirar atrás. El aire frío de la madrugada golpeó su rostro como una bofetada. No sabía a dónde ir a esa hora. Los bares ya estaban cerrados. Caminó sin rumbo por las calles desiertas, solo queriendo alejarse del apartamento, de los sonidos imposibles, de las sombras, de la voz en el teléfono. Después de casi una hora caminando, encontró una cafetería 24 horas. Un letrero de neón parpadeaba abierto en la vitrina. Entró y se sentó en una mesa al fondo. Una camarera de mediana edad vino a atenderlo. «¿Qué va a hacer, querido?» Carlos pidió un café. No lograba recordar la última vez que había comido algo sólido. Mientras esperaba, sacó del bolsillo el pequeño cuaderno que siempre llevaba. En los tiempos antes de que Ana muriera, nunca salía de casa sin él, anotando ideas, observaciones, trozos de diálogos escuchados en la calle. Ahora, las páginas estaban en blanco desde hacía meses. Con las manos aún temblorosas por lo que había sucedido en el apartamento, comenzó a escribir. No pensó mucho, solo dejó que las palabras fluyeran. Escribió sobre la noche, sobre los sonidos extraños, sobre la voz en el teléfono. Escribió sobre el miedo, la locura, la pérdida. Cuando la camarera trajo el café, ya había llenado varias páginas. ¿Escritor?, preguntó curiosa. Carlos dudó. Solía serlo. La mujer sonrió. Mi hijo está en la Facultad de Letras. Dice que quiere ser escritor también. Siempre escribir es como respirar. No es algo que dejes de hacer, incluso cuando duele. Carlos regresó a casa cuando el sol comenzaba a salir. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Vacío, silencioso, sin fantasmas ni voces imposibles. Se sentó frente a la computadora y por primera vez en meses comenzó a teclear. No era la novela que debía entregar, era otra cosa. Un relato sobre la noche anterior, sobre la pérdida, sobre el miedo a la locura. Las palabras llegaban como un río después del deshielo, incontrolables, urgentes. Escribió hasta que sus dedos dolieron, hasta que sus ojos ardieron. Cuando finalmente paró, el sol ya estaba alto en el cielo. Releyó lo que había escrito y por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente del vacío. No era exactamente paz, ni siquiera satisfacción. Era algo más primitivo, la simple sensación de estar vivo. Esa tarde, Carlos hizo algo que no hacía en meses. Atendió una llamada de Marcela. «Estoy preocupada por ti», sin esconder la sorpresa por él haber contestado. Carlos respiró hondo antes de responder. «Creo que necesito ayuda». Las palabras salieron con dificultad, pero salieron. Al otro lado de la línea, su hermana lloró silenciosamente. «Te mandaré el contacto de alguien, una terapeuta. Ella es genial, Carlos. Te ayudará». Anotó el nombre y el número. No prometió que llamaría, pero sabía que lo haría. Después de colgar, volvió a la computadora y siguió escribiendo. Era como si las palabras hubieran estado esperando todo este tiempo para ser liberadas. A la mañana siguiente, Carlos despertó con un ruido proveniente del apartamento de al lado. Esta vez no eran voces imposibles, sino sonidos muy reales de personas cargando muebles, conversando, riendo. Nuevos vecinos. Se vistió y, en un impulso que no sabía explicar, tocó la puerta de al lado para presentarse. Una pareja joven lo recibió, sonriente y un poco aturdida por la mudanza. Carlos se ofreció para ayudar, sorprendiendo a sí mismo. Mientras cargaba cajas y montaba estanterías, sintió los músculos quejarse por el esfuerzo poco común después de meses de inactividad. Era un dolor bueno, real, anclado en el presente. Cuando terminó, la mujer insistió en que se quedara para cenar. «Es solo pizza, nada especial». Carlos aceptó.
Sentados en el suelo, entre cajas abiertas y muebles desordenados, comió su primera comida en compañía de otras personas desde el funeral de Ana. La semana siguiente, Carlos comenzó la terapia. Habló sobre la extraña noche, sobre las voces, sobre el miedo de estar perdiendo la cordura. La terapeuta, doctora Elena, escuchó atentamente. A veces, nuestra mente encuentra maneras inusuales de procesar el duelo, explicó. No es locura, Carlos. Es tu cerebro intentando encontrar un camino a través de la pérdida. Las sesiones eran difíciles, frecuentemente dolorosas, pero poco a poco sentía que algo cambiaba. No era una cura milagrosa. Algunos días seguían siendo malos, tan pesados que apenas salía de la cama. Pero había otros momentos, pequeños instantes en los que el dolor disminuía lo suficiente como para poder respirar sin sentir que traicionaba la memoria de Ana. El manuscrito para la editorial seguía incompleto, pero Carlos escribía todos los días. Llenaba cuadernos con reflexiones, recuerdos, fragmentos de sueños. La escritura se había convertido en una forma de terapia, complementando las sesiones con la doctora Elena. En una tarde particularmente difícil, volvió a leer un pasaje que había escrito en La noche de los sonidos extraños. Era crudo, intenso, verdadero de una manera en que sus bestsellers nunca lo habían sido. Fue cuando se dio cuenta de que no necesitaba volver a ser el escritor que era antes. Esa persona ya no existía. Pero tal vez podía ser un escritor diferente, alguien que había mirado al abismo y regresado para contar la historia. Cerró el cuaderno sintiendo una extraña paz. Esa noche, por primera vez en muchos meses, no soñó con Ana. En lugar de eso, soñó con palabras, historias aún no escritas, posibilidades.